La palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y alumbra nuestro camino. La Iglesia Presbiteriana y Reformada de Cartago, ubicado en Cartago, Costa Rica, les presenta un sermón sobre 1 de Corintios 1, del 1 al 3, titulado La Iglesia de Dios que está en Corinto. Esperamos que este sermón les sea una fortaleza para su fe. Jesús, Jesús. Hermanos, esa es la palabra de Dios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, hasta aquí la palabra de Dios. Oremos. Bueno, hermanos, nosotros todos conocemos la iglesia de Corinto, ¿verdad? Hemos oído hablar de esta iglesia famosa, o quizá la palabra es más bien infame, ¿verdad? Y sabiendo todos los problemas que esta iglesia tiene, la pecaminosidad que se encontraba en ella, es bastante posible que hoy en día haya muchos cristianos que ni los considerarían como cristianos. Es verdad que las divisiones que asediaban a esta iglesia los debilitaban. El pecado y hasta el libertinaje que caracterizaban esta iglesia dañaban su testimonio en el mundo. Y su fuerte espíritu de independencia, y una independencia radical, los fracturaba e impedía esa adoración que debían a Dios y el servicio de amor mutuo que ellos debían los unos a los otros. Todo esto es cierto. Entonces es increíble, hermanos, aunque algunos de nosotros quizá digamos que lo que esta iglesia necesitaba era la vara de corrección, una mano fuerte para enderezarles el camino, ¿no es cierto? Una corrección severa. Nos sorprende entonces con cuánto cariño y gracia el apóstol en nombre de Jesucristo se dirige a ellos, a este grupo tan fracasado de creyentes. ¿No es cierto? Pablo entendía muy bien cuál era su problema. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Bueno, estaban en primer lugar bastante divididos, fracturados en grupos, en argollas. De hecho, ¿qué fue la estrategia del enemigo en contra de esta iglesia? Fue la estrategia de Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Que era un filósofo político italiano del Renacimiento italiano que famosamente dijo: divide et impera, o divide y reina. Dividir y conquistar fue la estrategia del enemigo en esta iglesia. Si puede dividir la iglesia, romperla, fracturarla en argollas, en facciones, entonces puede conquistarla. La deja impotente en el mundo, porque parte de la esencia de la iglesia, parte de su potencia en este mundo, en la cultura, es su unidad. Divide et impera, y la iglesia será totalmente impotente. Como dijo Jesucristo, un reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Uno de los principales motivos de esta carta es la unidad, la comunión de la iglesia visible.
Corinto también era una ciudad situada entre dos puertos. Y el control de estos puertos resultaba en una gran riqueza para la ciudad. Los habitantes de Corinto disfrutaban de un estilo de vida bastante opulento y bastante placentero, digamos. Corinto había sido una ciudad destruida por el Imperio Romano, unos 146 años antes de Cristo. Pero Julio César, justo antes de su muerte en el año 44, reedificó la ciudad y por tanta población de inmigrantes, por tantos inmigrantes que poblaron la ciudad, llegó a ser un centro de oportunidades para todos. Los que podían armar un buen negocio lo podían hacer y ganarse una buena plata. Y aprovechaban el puerto y el comercio que pasaba por la ciudad para enriquecerse. Entonces en Corinto era muy importante para el estatus público, el estatus social, lo que yo he logrado, lo que yo tengo, era bastante importante. La religión de la ciudad, lo que predominaba era un templo famoso hecho en honor del culto imperial a la familia del César. Y también había varios sindicatos en la ciudad que pertenecían también a los templos. Entonces para tener éxito en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios en Corinto, también uno tenía que pertenecer a uno de estos sindicatos, pero el problema fue que esos sindicatos guardaban relación con los templos. Entonces fue casi imposible, para tener éxito en Corinto, fue casi imposible no ser parte de los sindicatos y participar en la vida pagana de la cultura. Ya estamos viendo también como la cultura influía en la iglesia, porque como veremos, muchos de los problemas de las facciones, de las divisiones y argollas que existían en Corinto se debía a los diferentes estados sociales de los miembros de la iglesia y a su participación o no participación en la cultura de Corinto. Un comentarista dice, hablando de los problemas que existían en esta congregación, dice: el problema no fue que la iglesia estaba en Corinto, sino que demasiado de Corinto estaba en la iglesia. Como centro religioso, era una mezcla de lo nuevo y lo viejo. Una verdadera ciudad cosmopolitana. Pero a pesar de todos sus problemas, a pesar de su compromiso, del compromiso que habían hecho con la cultura, de las divisiones que existían entre ellos, de la falta de amor, de la falta de servicio mutuo, de la falta de una adoración y culto ordenado. A pesar de todos sus problemas, hermanos, Pablo les saluda cariñosamente, recordándoles quiénes son en Cristo. ¿Qué es la corrección para Pablo? ¿Cómo corrige a esta iglesia extraviada, a esta iglesia fracasada? ¿Con una vara pesada, con una vara dura, severa? No, les corrige recordándoles quiénes son en Cristo y a qué han sido llamados. Con palabras tiernas, llenas de amor, les llega recordándoles quiénes son. No son de Corinto, son de Cristo. No fueron llamados
para ser corintios. Fueron llamados para ser cristianos, hermanos. Pensemos entonces en esta mañana, en esta salutación de Pablo, en la identidad de la iglesia, su propósito en este mundo. ¿Quiénes somos? Cuando nos entregamos al mundo, a la cultura, al pecado, es porque no estamos pensando en quiénes somos. No solo como cristianos, sino también como iglesia, como comunidad. Hermanos, ahora vamos a ver esta salutación. Tres observaciones. La primera es que la iglesia visible no es una simple comunidad ordinaria o cotidiana. Esto, lo que estamos haciendo esta mañana, esta congregación, todos los que estamos aquí, los que no pudieron venir, pertenecemos a una comunidad, y esa comunidad no es ninguna comunidad ordinaria ni cotidiana, sino algo bastante especial, es lo que dice Pablo aquí en esta salutación. La segunda observación es que la iglesia es llamada a la unidad. La iglesia visible, nosotros, esta comunión es llamada a la unidad. Y la tercera es que la iglesia es la portadora del evangelio en este mundo. Nosotros somos la portadora del evangelio de Jesucristo en este mundo, de su gracia y su paz. Entonces, primero, hermanos, Pablo saluda a la iglesia de Dios que está en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Mira, lo que Pablo dice es bastante significativo. Significa primero que la iglesia no es una comunidad ordinaria ni cotidiana, hermanos. La iglesia de Dios que está en Corinto, Pablo resalta la identidad de la iglesia. Es la iglesia de Dios, no la iglesia de Corinto. La iglesia de Dios fueron llamados por Dios, hermanos. Su existencia depende de una llamada divina, no de sus dones, su voluntad o su estatus social, sino de una llamada divina o un llamado divino. Existe entre los corintios entonces una igualdad en un mismo llamado. Una igualdad en un mismo llamado. También significa que pertenecen a Dios, no a la cultura, no a sus familias, no al culto, no al sindicato, no a sus trabajos, sino a Dios que los llamó. No pertenecen a Corinto. Dios los llamó para hacerlos suyos. ¿Quiénes somos, hermanos? Somos de Dios. Significa que la iglesia es una institución divina. Divina. Con seres humanos, pero es una institución divina. La iglesia no es un mero club religioso, otro lugar para el renombre de los más inteligentes o los más dotados de talentos o los más importantes. La iglesia existe para Dios, es de Dios, por Dios y para Dios, hermanos. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos aquí de Dios, por Dios y para Dios. Esta comunión visible no es una comunión ordinaria. No hay otro club, no hay otra sociedad a la que pertenecen ustedes que sea igual a esta. Esta es la principal. Esta es la única, aparte de la familia y el Estado, pero esta es que fueron instituidas por Dios también, pero esta es la iglesia que es para la unidad visible de los santos, la adoración de Dios, fue instituida por Jesucristo mismo y es la principal, es lo que me da mi identidad como ser humano en este mundo. Tiene importancia esta comunidad, como tenía importancia la comunidad de los corintios. Pablo resalta esta importancia cuando él se dirige a la iglesia en singular.
En la mayoría de sus cartas, Pablo se dirige a las iglesias de una cierta región, pero aquí se dirige a la iglesia. Seguro había varias, digamos, congregaciones en la ciudad de Corinto. Era una ciudad bastante grande y no había grandes edificios, grandes iglesias donde la gente se reunían de casa en casa. Había varias congregaciones, pero una sola iglesia. Pablo resalta su unidad. Es una sola congregación de creyentes unidos en una sola fe, en un solo Salvador, Jesucristo. ¿Sabe lo que significa que en esta comunión, en esta iglesia, no hay miembros insignificantes? No hay ningún miembro insignificante. Nadie puede decir que no cuenta. ¿Por qué? Porque no están aquí por casualidad. Están aquí porque Dios los puso aquí. Están aquí porque tienen ciertos dones, hermanos, que son necesarios para el crecimiento de los demás hermanos, que ellos no tienen. Vean cómo es el pecado de la independencia. No fuimos llamados como cristianos independientes, sino fuimos llamados como cristianos en comunidad. Y si no usamos nuestros dones a beneficio de nuestro hermano, pecamos no solo contra nuestro hermano, sino contra Dios, que nos dio el don para beneficio del cuerpo. Entonces, hermanos, y le robamos a Dios la gloria y a nuestro hermano el beneficio, el servicio que nosotros le debemos. Nadie puede decir que no cuenta y nadie puede decir que su hermano no cuenta. Porque cada miembro del cuerpo es imprescindible, es importante, indispensable. También dice Pablo aquí, hablando de su identidad como congregación, que todos los creyentes son santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? La palabra santificado significa algo apartado para un servicio especial a Dios. Algo apartado. En este caso, Pablo les recuerda que fueron apartados de Corinto. Fueron apartados de la cultura de Corinto, de ese estilo de vida independiente, de vivir para sí, para su estatus social. Fueron apartados de todo eso para serle suyos, para serle santos, para el servicio a Dios. No hay otro grupo al que pertenece, ni familiar ni laboral, que sea más importante. No hay otro servicio que prestan que sea más importante que este servicio, el servicio a Dios en la comunidad de los santos, sirviendo los unos a los otros en amor. Mira, todos los temas del libro de Corintios están desarrollados, están aquí. Los desarrolla más adelante, pero están aquí en su salutación. Son santificados. Hay por lo menos 4 implicaciones importantes de esta palabra. Primero, son santos por el llamado de Dios. No lograron su santidad ellos mismos. Les fue conferido por Dios. Corinto, como hemos dicho, valoraba lo que el individuo lograba, lo que el individuo pudo lograr, pero ninguno está en la iglesia por lo que ha hecho o lo que es, sino por la misericordia y llamado de Dios mismo. Qué fantástico. Nivela, ¿verdad? Nivela el terreno. Ninguno está en una posición más alta que el otro. ¿Por qué? Porque entró por la misma puerta, por el mismo llamado. Qué bueno. Ser santos, segundo, ser santos por el llamado de Dios significa que su propósito es hacer. Nuestro propósito
es hacer la voluntad de Dios y servir a su pueblo, no nuestros intereses personales o individuales. Esto va muy en contra de la cultura de los corintios y yo creo muy en contra de la nuestra. No es cierto. En una cultura donde la gente cree que los demás existen para ellos, para servir sus necesidades, donde de verdad creemos que la iglesia existe para suplir mis necesidades. ¿Sabe cuándo la iglesia va a suplir más sus necesidades? Cuando ustedes están supliendo las necesidades de sus hermanos, usando sus dones en servicio santo, vivo y agradable a Dios. La iglesia existe para Dios, no se confundan. Existe para Dios, no para ustedes. Yo no existo para mí, existo para Dios. Y existimos en comunidad para Dios. Y Dios es glorificado, hermanos, cuando yo hago de mi existencia un servicio para mi hermano y para la iglesia. Dios es glorificado cuando los dones que Él me ha dado son usados para el beneficio de los demás. En ese momento, cuando más estoy vacío por el servicio que he prestado, más Dios me llenará. Más Dios me llenará. Ay, hermanos, qué importante. Esto va en contra de nuestra cultura, en contra de nuestros pensamientos, pero es tan importante, tan importante. También significa que los corintios ser santificados significa que son llamados a un estilo de vida particular. A un estilo de vida particular, el de la santidad, adoración y servicio. Deben encarnar los valores que son radicalmente diferentes que los de su cultura. Sabemos que había mucho libertinaje en esta iglesia, mucho desorden. Hasta había desorden en la iglesia que no se encontraba en la cultura, que no era propio, no era correcto para cristianos. Pablo les está diciendo, no fueron llamados para ese tipo de libertinaje, sino fueron llamados para la santidad, para un estilo de vida particular. Y finalmente, el ser apartados de Corinto, de la cultura, significaba que el llamado de ser santos a una comunidad santa tenía para ellos un significado corporativo. No eran llamados a ser santos individualmente, sino en comunidad, como hemos visto que Pablo se dirige a ellos como la iglesia. La iglesia. Eso significa que entre nosotros, hermanos, existen obligaciones mutuas. Sí, contra Caín soy guarda de mi hermano. ¿Recuerdan? Lo mata. Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Quién sabe? Y la verdad, la respuesta es que sí eres guarda de tu hermano. Sí tenemos responsabilidad hacia nuestros hermanos. Todo eso se descuidaba en Corinto. Pablo les recuerda la base, lo que es el fundamento de su responsabilidad mutua, que ellos habían sido llamados por Dios a la iglesia, apartados de Corinto para hacerles suyos y santos, un pueblo especial. Y eso conlleva todo este concepto de servicio mutuo, unidad en la iglesia y responsabilidad mutua. Bueno, entonces también vemos que la iglesia es llamada a la unidad. Primero, vimos que la iglesia no es una comunidad ordinaria. Un paréntesis, no puedo resistir. Hermanos, ¿no vemos el privilegio que tenemos? ¿Te da pereza ir a la iglesia a veces?
Te da pereza participar en la iglesia. Lástima, es porque no ves el privilegio que tienes de ser parte de la iglesia visible, de haber sido llamado por Dios para serle suyo y santo, que no te abandonó al mundo, sino que te puso aquí. ¿Te da pereza? Lástima. Lástima, porque es tu gran privilegio. Eres sobremanera privilegiado que eres un miembro de la iglesia visible en este mundo. Nos debe animar, motivar a que sirvamos, a que nos involucremos, a que nos pongamos a la disposición de nuestros hermanos en servicio santo. Qué privilegio que tenemos cuando la iglesia es llamada a la unidad. Pablo dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su unidad es en Jesús, en su evangelio. Redimidos del pecado, hermanos. Nadie es más santo en este lugar que el otro. Todos fuimos redimidos en un solo Salvador, en Jesucristo. Todos estamos en el mismo Señor, unidos en una misma redención. Unidos somos, y la base de nuestra unidad es Jesús. Él es la cabeza, nosotros un solo cuerpo. Tenemos una común fe. Eso reconocemos cada domingo cuando recitamos el credo. Estamos reconociendo nuestra unidad, pero no solo aquí, sino la unidad que nosotros tenemos en Cristo con toda la iglesia. Y sabe que como Pablo aquí ataca un poco la soberbia, el orgullo de los corintios, porque los corintios se creían, por ser los más ricos, los más dotados de dones, se creían los mejores. Pablo dice, bueno, pero no son como la primera entre pares, ni superior a los demás. ¿Qué dice? Dice que son santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesús. Los rebaja un poco. Son igualmente llamados y amados por el Señor y redimidos que todos los demás creyentes en todas las demás partes del mundo. Para que tengan una perspectiva. Ellos, los corintios, no son la suma total de la obra de Dios, sino una sola parte de ella. Les está dando también el panorama. Corinto no es la suma total, sino una parte. Pero tienen unidad, hermandad con todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Si eso es cierto, si tiene esa unidad, esa hermandad con todos en cualquier parte que invocan el nombre del Señor Jesucristo, cuánto más en su iglesia local, cuánto más unidad tienen o deben tener en Corinto. ¿Verdad que sí? Entonces, la iglesia no es una comunidad ordinaria. Y hermanos, la iglesia tampoco es llamada a la unidad. Finalmente, vemos que la iglesia es portadora del evangelio. El evangelio es nuestra identidad. Gracia y paz. Gracia es favor inmerecido. No tenemos nada. Y los corintios tenían que aprender esta lección. No tienen nada que no hayan recibido. No tenemos nada, hermanos, que no hayamos recibido de Dios. No tenemos todo don, todo entendimiento, todo hemos recibido de Dios, por Dios y es para Dios. Debemos ser, en ese caso, ¿qué es lo que significa? Significa que debemos ser medios de gracia. Si hemos recibido gracia, si hemos recibido dones, eso es solamente para que comuniquemos gracia, que seamos vehículos o medios de gracia para nuestros hermanos. Hemos recibido gracia y debemos mostrar y comunicarla también a nuestros hermanos con el uso de los dones que hemos recibido de Dios. Gracia
hermanos, sean a ustedes. Y paz. Paz es Ven cómo eso va en contra de la práctica de los corintios, del individualismo de los corintios, del orgullo de los corintios, del egoísmo. Y también la paz. La paz es cesación de hostilidades. La paz, Cristo la hizo para nosotros con Dios. Él hizo nuestra paz con la sangre de su cruz. ¿Cómo debemos vivir? Porque somos cristianos. Bueno, hermanos, debemos vivir en paz. Y la Biblia nos dice que vivamos en paz con todos los hombres, en cuanto depende de nosotros. Debemos vivir en paz, especialmente con nuestros hermanos. Si debemos vivir en paz con todo, cuanto más importante es vivir en paz en la iglesia. Debemos vivir en paz. Divisiones, argollas familiares, argollas entre amigos, argollas de estatus social, son totalmente fuera de lugar en la iglesia. Totalmente fuera de lugar. Debemos vivir en paz con todos. Divisiones y argollas son contrarios a la paz y unidad de la iglesia por la cual Jesucristo vertió su sangre. Egoísmo e intereses personales y propios destruyen la paz de la iglesia que Cristo ganó por su muerte. Es que yo sé que argollas y clubes y los grupitos que formamos son muy naturales, no son bastante naturales. Entre familia, entre amigos, uno se siente mejor. ¿Y qué tal los que están afuera? Que no tienen su argollita. Pablo se preocupa no solo por algunos, sino por todos. Y también nosotros debemos preocuparnos por todos. Porque Cristo no dio su sangre solo por mi argolla, sino por todos los que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Así somos, hermanos. No lo olvidemos. No lo olvidemos. Esto es el Evangelio, gracia y paz de Dios en Cristo. Somos llamados a la unidad de la iglesia, a ser medios de su gracia y vivir en paz con nuestros hermanos. Ahora, para terminar, para aplicar esto un poco más, una aplicación adicional, ustedes podemos ver aquí la importancia de la comunión en la iglesia. ¿Qué es lo que rompe nuestra comunión? Bueno, hermanos, argollas, nuestro egoísmo, nuestra incapacidad de buscar a un hermano que tiene necesidad, de sacrificar unos cuantos minutos de nuestro tiempo para mostrar amor, para conocer a alguien que no conocemos. Y fíjense en una cosa, sí, bueno, yo entiendo en una iglesia de 1000 miembros que los miembros no se conocen, ¿verdad? O que uno no conoce ni a 80% de la iglesia. Pero en una iglesia de 35 miembros, ¿cuál es la excusa que damos a Dios? No, la única verdad es que, bueno, no quise. Bueno, pero puede ser. Pero a eso somos llamados. ¿No es cierto? Esa nuestra vergüenza que en una iglesia tan pequeña, sí, en una iglesia tan pequeña, nosotros no tenemos más unidad, más integración.
El carácter destructivo de las argollas nos daña y nos daña también nuestro testimonio. El individualismo es muy cultural, pero perjudicial. Entonces, hermanos, escuchemos este mensaje de Pablo mientras vamos estudiando Corintios. Nos recuerda de quiénes somos. No somos del mundo, no somos de Corinto, somos llamados a ser santos. Y parte de esa santidad es nuestra unidad y nuestro servicio mutuo y amor mutuo los unos para con los otros en comunión cristiana santa, porque no somos cualquier club religioso, cualquier grupo. Somos la iglesia de Dios que Cristo estableció y compró con su sangre. Amén. Oremos. Gracias por ver este sermón. Si le ha sido una bendición, por favor, deje un comentario. O si desea más información o recursos, visítenos en nuestra página web www.iprcr.com o acompáñenos todos los domingos. Celebramos la escuela dominical a las 10 de la mañana y culto a las 11. Estamos ubicados en Cartago, Costa Rica, el Silo de los Tanques, 100 metros sur, a la mano derecha. Que Dios le bendiga ricamente. No necesito ni el sol, si no veo